Bueno, vamos a iniciar en razón del tiempo para ir progresando con lo que concierne a la agenda de este día. Como sabemos, ya realizamos lo que son las defensas en la plataforma vía Zoom la semana pasada sobre los contenidos y asimismo temas correspondientes a la unidad 5 sobre la teoría atómica. Pues bien, la parte complementaria a lo que es esa actividad que llevamos a cabo, que fue nota de la guía examen, iba en paralelo lo que es la construcción o elaboración de un portafolio o un álbum de contenidos. En otras palabras, le vamos a rotular en el cuaderno lo que es portafolio didáctico, unidad 5, teoría atómica, y por consiguiente vamos a ir pegando las infografías de cada uno de los temas. Y con ello íbamos a hacer lo que es el álbum. Bien esa forma, o bien en páginas aparte en formato de librillo o revista. Pues esa actividad del portafolio voy a prolongar un poco más el tiempo porque si es necesario hacerlo, porque toda esa información de las infografías se van a tomar en cuenta para las consiguientes evaluaciones, para que le prestemos atención a ese punto. Y en ese sentido, en el caso del portafolio didáctico, le voy a extender el tiempo hasta el próximo lunes 6 de julio para que lo vayan haciendo de forma tranquila y así también de una forma más creativa para que me hagan entrega de ese producto que es el complemento de la guía examen. No es un sumatorio más de la guía examen para que lo tomemos muy en cuenta y seguir en cuanto a la secuencia y orden de los contenidos. Así también, antes de arrancar con la sesión de este día, también informarles de que ya se encuentra en el aula virtual lo que es la guía de actividad individual, parte A, periodo 3, que tiene un peso de 15%, ya está asequible, disponible en el aula virtual para que puedan descargarla y comencemos a trabajarla. Esa guía es bastante resumida, es bastante reducida en cuanto a actividades a desarrollar. Consiste en un crucigrama y otros aspectos que no implican mucho abordaje. Y en el caso de esa guía examen, tiene una fecha de entrega, el límite el próximo viernes, para que le prestemos atención a ese punto. Y las actividades que vamos a estar desarrollando siempre acá en paralelo van a ir en sumatoria de puntos para estas actividades que vamos a ir realizando en el tercer periodo. No sé si tienen alguna duda con respecto al portafolio, al álbum de contenidos de las infografías, para dar paso al siguiente punto con esas indicaciones generales. Profe, buenos días. Buenos días. Con respecto al desarrollo de clases, siempre se van a enviar añadidas a la guía, o sea, a esta guía que es para el viernes. Con respecto a la clase, vamos a estar trabajando clase vista, actividades enviadas por día. Como únicamente tenemos clases los días martes, tenemos las 2 horas clase, en el transcurso del día vamos a enviar las actividades de aplicación. Sin embargo, en el primer contenido que vamos a ver, ya verán que hemos cambiado mucho la metodología, les voy a extender más tiempo porque vamos a hacer unas prácticas de laboratorio con elementos químicos, ya les voy a explicar más profundamente, pero sí sería según otras fechas, no propiamente las de la guía de examen. O sea, de que las clases copiadas en el cuaderno ya no las vamos a mandar. Sí, siempre las vamos a mandar, pero en una fecha que no va a ser igual a la fecha de entrega de la guía individual, que es el viernes. Ah, ok. Vaya. Bueno, vamos a pasar entonces, si no hay más dudas respecto al portafolio. Bueno, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Para este día vamos a desarrollar esta agenda de trabajo. Como bien sabemos, ya estamos en la víspera del nuevo proceso y en ese sentido, con la unidad 5 que abordamos en defensas y en infografías, acabamos lo que es el área de física y a partir de esta unidad nos adentramos ya propiamente de lleno al área de química. Son 2 unidades de química que espero las abordemos en este mes, posiblemente las vamos a introducirnos y abordar los contenidos para quedarnos ya en los restantes semanas
con lo que es la parte de biología, para completar las 3 áreas de las ciencias naturales. Y en ese sentido tenemos lo que es la unidad 6. Hoy vamos a comenzar a rotularla, que tiene por título Soluciones Químicas. Es una inducción a lo que es aspectos bastante importantes de la química, como la molaridad, molalidad, normalidad, así también las unidades de concentración de las sustancias, los coloides, las suspensiones, las dispersiones químicas, y todo ello vamos a estar desarrollándolo dentro de esta unidad, que vamos a cambiar ahora el eje. Ahora ya estamos propiamente en química. Asimismo, vamos a hacer el abordaje para este día, el primer tema, que es dispersiones químicas, que dicho sea de paso, vamos a estar realizando prácticas. Como es una área bastante experimental la química, vamos a realizar experimentos en sus casas con materiales que tenemos a disposición. He tratado de diseñar los experimentos con materiales que todos podemos tener al alcance, como jabón líquido u otros, para que podamos realizar estas prácticas y sea también más significativo la clase teórica que veamos, los fenómenos que vamos a estudiar ya a nivel práctico. Así también en el punto 3, actividad de aplicación, que va a consistir en el experimento, en la práctica de laboratorio, y punto 4, retroalimentación y cierre. Así que les voy a pedir de que anotemos la agenda de trabajo, me confirman cuando ya le hemos anotado, para dar paso a lo que es la rotulación de la unidad. Es de recordar de que en el lapso del día, luego de finalizar la clase, me enviarán lo que es la agenda de trabajo, la rotulación de la unidad y la actividad de aplicaciones que vamos a realizar, para que lo tenemos muy en cuenta. Así que procedamos a este punto y me van confirmando quienes ya vayan anotando la agenda de trabajo, por favor. Profe, ¿cómo se llama la unidad? La unidad se llama Soluciones Químicas. Me han consultado sobre alguna situación, solo para aclarar, con respecto al mismo portafolio, hay algunos equipos que no tuvieron actividad, no presentaron ni diapositiva, ni infografía, ni defensa. Para suplir lo que es la información de esos equipos y no nos quede un vacío en cuanto a los contenidos, les voy a pedir de que complementemos esos temas con resúmenes para que eh, no quede ese vacío en la secuencia de contenidos y así también tengamos completo la información. Quienes vayan terminando de anotar lo que es la agenda de trabajo, me van confirmando, por favor, en el chat o habilitan su micrófono. Ya anotamos la agenda de trabajo para dar paso al siguiente punto. Si en dado caso se queda en algún aspecto anotándolo, no se preocupen. Yo luego les voy a facilitar
la presentación para que lo anotemos. Si en dado caso se quedan alguna lámina. Gracias por confirmar, Nayeli. Gracias a los que están confirmando. Gracias, Michelle, por confirmar. Muy bien, gracias por confirmar, Portillo. Muy bien, gracias por confirmar, Valeria. Pero una pregunta. Dígame. ¿Verdad que con esta unidad empezamos el periodo 3? Sí, a partir de acá, todas las actividades que ya realicemos van para lo que es la parte A del periodo 3. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Y como les mencioné, si en dado caso se han quedado en algún punto, no se preocupen. Luego les voy a facilitar la presentación para que hagamos la respectiva anotación. Vamos a pasar entonces con los datos de unidad. La unidad número 6 es la primera unidad respecto al área de química. Lleva por título lo que es soluciones químicas. Vamos a analizar y describir las propiedades de las soluciones químicas, indagando, experimentando, calculando y expresando características y concentraciones para valorar el comportamiento de muchas sustancias de uso cotidiano y así también medir su impacto en el medio ambiente. Vamos a estar viendo propiedades de las sustancias, cómo se ven a nivel microscópico. Hemos puesto algunas imágenes al respecto, algunas sustancias, su naturaleza, así también cómo medimos la concentración de sustancia en una solución, cuál es la fórmula para crear una solución química, veremos el factor soluto y el factor solvente, y también los tres componentes de las sustancias, que son la molaridad, la molalidad y la normalidad. Así que les voy a pedir de que rotulemos la unidad en una página completa y hagámosla de forma creativa, ya que como bien sabemos, aquellas unidades bien elaboradas y bien vistosas van a tener puntos extra. Y para lo que es la guía individual de esta semana, para ello se lo voy a sumar. Así que pasemos a ese punto. Vamos a tomar unos 5 minutos para que podamos rotularla de muy buena manera. Y anotemos también los datos, que vaya el objetivo inserto no queja en la unidad para que se vea bien representada, por favor. Así que con ello vamos a pasar.
Para quienes vayan finalizando de rotular la unidad, me van confirmando en el chat, por favor, para dar paso ya a propiamente el tema. Gracias por confirmar, Valeria. Van confirmando, por favor. Ya, profe. Gracias por confirmar, Kevin. Vamos a esperar, los demás me van confirmando también si ya van finalizando con su unidad para dar paso ya a lo que es el tema. Este tema es bastante interesante, el primer tema que vamos a abordar, porque tiene que ver con las mezclas, cualquier tipo de combinación de dos sustancias, en especial una que se disuelve en otra que está y se encuentra en estado líquido, ocurre lo que es una dispersión química, y eso vamos a estar abordando. Me van confirmando quienes ya veamos terminando, por favor. Muy bien, gracias por confirmar, Nayeli. Bueno, vamos a dar paso entonces a lo que es al tema. Si en dado caso no han terminado aún de realizar la unidad, no se preocupen. Les voy a dar un lapso de tiempo eh, prolongado en el transcurso del día para que puedan hacer la entrega. Si en dado caso no la han terminado de realizar. Y si nos vamos integrando a la sesión y no hemos copiado lo que es agenda de trabajo en unidad, no se preocupen. Luego les voy a facilitar la presentación para que podamos tomar nota de ello. Vamos a pasar entonces a lo que es al tema. El tema lleva como título dispersiones químicas. Es el primer contenido que vamos a estar abordando respecto a esta primera unidad de química. Y para iniciar, como sé de que hemos visto las ciencias naturales en noveno, octavo y séptimo a lo largo de lo que es la educación básica, y en algún momento se tocó lo que es este tema de las dispersiones químicas, me gustaría saber y conocer qué sabemos sobre este tema, qué hemos escuchado sobre las dispersiones químicas, en qué consisten, qué ejemplos hay de dispersiones químicas, si me comentan, si me pueden compartir qué conocemos sobre dispersiones químicas, qué han aprendido estos años o si ya han escuchado el término. Abro el hilo de participaciones. Pueden habilitar su chat o comentar así también con el micrófono abierto. ¿Qué han escuchado sobre las dispersiones químicas? ¿Sí?
¿O a qué consideran que pueda estar relacionado las dispersiones químicas? ¿Con qué lo relacionan? ¿Abro línea de participaciones? Son como mezclas heterogéneas. Muy bien, muchas gracias. Ha planteado un aspecto bastante importante de las dispersiones, lo que es mezcla, y aparece el término heterogéneo. Muy bien. Otro punto de vista sobre las dispersiones químicas, ¿a qué creen que estará relacionado con esta cuestión de dispersiones químicas? ¿Sí? A ver, ayúdeme, vamos a ver. Rebeca, ¿qué ha escuchado sobre las dispersiones químicas? Si me cuenta, por favor, si ha escuchado el tema o a qué considera que está relacionado, se habilita su micrófono y participa, por favor. Rebeca Sánchez. Buenos días. Buenos días. Que toda mezcla es una dispersión, ya sea según el tamaño, y se pueden clasificar en soluciones. Muy bien, muchas gracias. Y como bien han planteado Kevin y Rebeca, cuando hablamos de dispersiones químicas, nos vamos a referir a las mezclas. Como todos sabemos, así como para hacer el cafecito todas las mañanas, hacemos una mezcla. Disolvemos lo que es el contenido del sobre del café en el agua caliente y por tanto removemos con lo que es la cuchara y al final nos da lo que es una solución, una mezcla que ya es el café ya en su propio estado. Y por tanto, cuando hablamos de la naturaleza de las dispersiones químicas o qué es una dispersión química, el otro nombre para referirse a una dispersión química es solución química. ¿Por qué? Porque en el proceso de mezclar se produce una nueva sustancia. Así como, por ejemplo, para hacer una limonada, uno usa lo que es el jugo de limón por un lado y tenemos el agua. ¿Qué pasa con el agua? Disolvemos el jugo de limón en el agua y nos da una nueva sustancia, que es la limonada, que es totalmente diferente a solo el agua y a solo el jugo de limón. Y por tanto, estas combinaciones o mezclas a nivel microscópico se pueden ver de esta forma. Para ponerles el ejemplo, y así también refiriéndonos a las mezclas, que todas son dispersiones químicas, podemos imaginarlo de la siguiente manera. Las esferas que tienen un color blanco, supongamos que son las moléculas del jugo de limón y las que tienen un color oscuro son las moléculas del agua. ¿Qué pasa entonces con estas moléculas? De que únicamente, si podemos notar en la imagen, solo se relacionan, están a la par, sin embargo, nunca están unidas una con la otra, porque cuando hablamos de las dispersiones químicas, nos vamos a referir a enlaces. Los enlaces ocurren a nivel atómico, los iones, y por tanto, todas las sustancias que nosotros conozcamos que son productos de una combinación o una mezcla, jamás se unen. Así como la limonada, el jugo de limón y el agua no se unen, sino que únicamente se combinan para hacer la limonada. Y sus moléculas se enlazan a través de enlaces iónicos que ocurren a nivel atómico. Así también podemos decir de que las dispersiones químicas o también llamadas soluciones químicas están configuradas mediante esta fórmula, la cual nos dice de que el soluto más solvente nos dará como resultado una solución química. ¿Qué significa eso? Veamos el ejemplo. Tenemos el azúcar, es el soluto, más el agua es el solvente. ¿Qué nos va a dar como resultado? Azúcar más agua, ¿qué nos va a dar como mezcla? Agua azucarada. Agua azucarada. Y la agua azucarada es una solución totalmente diferente al agua y el azúcar. Por tanto, vemos de que algunas características de las dispersiones químicas es de que el soluto se va a encontrar en menor cantidad y en un estado sólido con respecto al solvente, porque como bien dice la palabra solvente, lo que hace es
diluir o hacer de que se disuelva el soluto, en este caso el azúcar, hace y asimismo el agua que pueda romperse sus moléculas y puedan combinarse con el agua hasta formar lo que es la azucarada. ¿Qué otros ejemplos consideran que aplicarían? Aparte del agua azucarada como solución, ¿en qué otros casos vemos la combinación de dos sustancias para poder crear una solución? Los frescos en polvo, quizás. Si me dice cuál sería el soluto y cuál sería el solvente, por favor. El soluto sería el fresco, el polvo del fresco. Y el solvente sería el agua, porque con agua se hace. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos un claro ejemplo donde tenemos un soluto en estado sólido y lo disolvemos en lo que es un solvente. Y así la mayoría de soluciones químicas de sustancias que preparamos en la vida cotidiana, incluso las gelatinas, les piden siempre de que disolvamos el polvo en agua, porque funcionan con esta misma lógica de dispersiones químicas, con base a lo que es a la fórmula soluto más solvente, nos dará como producto o resultado una nueva solución, una nueva sustancia. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, vamos a ver entonces qué tipo de dispersiones químicas existen. Primeramente vamos a empezar con los coloides. Los coloides se caracterizan por ser aquellas partículas en las cuales se encuentran elementos sólidos o partículas sólidas dentro de su estructura. Un ejemplo de ello son las micelas de caseína, que son la proteína de la leche. Y en el caso de las micelas de caseína, estas proteínas vemos claramente de que se encuentran en estado sólido, como vemos acá en la imagen, y se encuentran asimismo a nivel superficial de la sustancia. Y en ese sentido, los coloides presentan esas características y asimismo las sustancias van a presentar lo que son esos componentes. Así también tenemos lo que son las dispersiones finas, que tenemos un claro de eso, lo que son la mayonesa, la cual presenta lo que es componentes moleculares o elementos sólidos, pero más tenues, más débiles, en los cuales vemos claramente de que en su composición, como vemos en la imagen, esa es la imagen microscópica de lo que es la mayonesa, vemos claramente de que su composición química presenta lo que es esa forma. Elementos o partículas sólidas mucho más tenues, como pequeñas láminas, así como podemos ver cuando se corta lo que es la mayonesa o también la leche, vemos claramente este tipo de naturaleza, de este tipo de dispersiones en las cuales poseen en su composición estas partículas, en el caso de las dispersiones finas, más tenues, más débiles. También tenemos lo que son las dispersiones gruesas, como por ejemplo en los postres, vemos que se forman unas burbujas, pues esas burbujas son características de este tipo de dispersiones en las cuales presentan lo que es partículas de mayor tamaño. Por ello lleva el título de gruesas, presenta un mayor tamaño en cuanto a sus partículas y por ende le da propiamente su naturaleza. Y también tenemos lo que es el granito. El granito vemos que es lo que es una superficie sólida y así también se emplea para ciertas superficies de cocinas que emplean lo que es esta tecnología del granito, la cual tiene esta composición. Vemos de que también es una dispersión gruesa, debido a de que también posee lo que son partículas de mayor tamaño en estado sólido que en el caso de las dispersiones finas, que son más débiles, son más pequeñas que en el caso de este tipo de dispersiones. Y allí vemos claramente cómo es la naturaleza microscópica de cada una de ellas. Vemos también su tamaño, que dependiendo del tamaño, vemos de que en el caso de los coloides
hasta dispersiones finas van del orden del 0.001 micrómetro hasta 0,1 micrómetro. Y en el caso de las dispersiones gruesas, vemos de que en el caso de ellas tienen un tamaño mayor a lo que es 50 micrómetros. Así también podemos decir de este tipo de clasificación de las dispersiones que depende del sistema, depende del soluto, qué tan disuelto se encuentre en lo que es en el solvente para poder clasificarse según cada una de estas sustancias, ya sea un coloide, sea una dispersión fina o una dispersión gruesa. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Así también podemos decir de que los coloides, que es un tipo de dispersión, se pueden definir como mezclas heterogéneas, que son formadas por partículas microscópicas sólidas, así como vimos en el caso de la mayonesa y también aparte de la mayonesa, lo que es la leche, son este tipo de sustancias, este tipo de dispersiones coloides, ya que vemos de que estas micropartículas sólidas a nivel micro que se encuentran dentro de esa estructura pueden estar en varias fases. Puede estar en una fase medio dispersa, que por lo general se encuentran en estado líquido y así también en estado gaseoso, y también está la fase dispersa, que puede estar en los tres estados. Y tenemos acá varios ejemplos. Tenemos en el caso medio disperso gas, fase dispersa líquido, nombre los aerosoles como la niebla, el humo, son coloides debido a de que tienen estas micropartículas, como lo vemos en el parabrisas de los vehículos cuando vamos en movimiento y hay niebla, se ve de que se adhiere al parabrisas lo que son estas micropartículas, que es a lo que se refiere la naturaleza de los coloides. Así también vemos la crema batida, la mayonesa, la leche de magnesia, las aleaciones, pues todo ese tipo de componentes químicos tienen esta naturaleza, en la cual están hechas de estas micropartículas. Vamos a pasar a la siguiente. También tenemos lo que son las suspensiones químicas, en las cuales hay una combinación de dos sustancias que no entran en un proceso de reacción química, sino que únicamente ocurre la suspensión de una de ellas. ¿Qué significa eso? Que se va hasta la parte superior de la sustancia, es más liviana y por ende ocurre ese tipo de fenómeno. Por ejemplo, acá en la imagen vemos los yogures en diferentes capas, ahí vemos claramente suspensiones. Unas sustancias son más densas que las otras y por ende da ese efecto de que está encima de la otra o en diferentes capas, debido a de que ocurre lo que es una suspensión química por la diferencia de densidad y así también por la diferencia de partículas químicas que poseen. También vemos acá en esta otra imagen lo que son los aderezos en general que emplean agua y así también lo que es la base vegetal. Vemos claramente de que hay una capa en la parte inferior de la sustancia en la cual ocurre lo que es la suspensión. Se suspende el material más sólido y el líquido queda en el fondo. Y por lo general, así podemos definir las dispersiones químicas, son su principal naturaleza. Tenemos lo que son las dispersiones más lo que es su fase en estado coloidal y así también su fase en estado de suspensión química. Bueno, casi se agota el tiempo. Les voy a pedir de que ingresemos de nuevo al mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp, por favor, para continuar con esta segunda parte, en la cual ya casi vamos a llegar a al componente de la práctica, al experimento, y para que no nos corte de golpe lo que es la sesión. Así que volvemos a ingresar al mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp, por favor. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto respecto al abordaje de los dos aspectos que hemos visto. Bueno, si no hay más preguntas, ya casi algunos segundos estamos para que finalice. Volvemos a ingresar, por favor, en el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp para seguir con esta segunda parte, por favor.